Vamos poco a poco empezando a entender las diferentes formas de selección. Dentro de, además de las formas de selección, hay modificaciones de estas. Las más básicas, como ya conocemos, son la herramienta Marquito. Puedo seleccionar esta zona con mi herramienta y a partir de aquí puedo realizar acciones. Sin embargo, en muchas ocasiones necesitamos hacer pequeñas modificaciones sobre la selección debido a que no ha coincidido exactamente con el área que queríamos. Para eso podríamos simplemente deseleccionar y volver a coger una herramienta diferente. Lazo poligonal en este caso podría ser más adecuada. Vamos a realizar los 4 trazos correspondientes y realizo la selección que estoy buscando. Una vez que la tengo, la carrera de hormigas aparece. Estas selecciones pueden realizarse pequeñas modificaciones. Una de las pequeñas modificaciones es la herramienta transformar la selección. Estos manejadores me van a permitir de forma totalmente proporcional aumentar el área o reducir el área, o también de forma aproporcional, pulsando la tecla mayúscula puedo hacer una modificación de una zona y volver a poner la selección en otra tal y como yo lo desee. Cuando haya terminado hago doble clic. También podría pulsar la tecla control y modificar esta selección de forma totalmente aleatoria para poder acoplarla en áreas que no son geométricamente perfectas, sino que tienen pequeñas variaciones en los ángulos, etc. Pulsando la tecla control y cogiéndola de alguno de los manejadores también puedo hacer esto. Otra de las formas que tengo es subirme a este icono y cuando lo pulso la herramienta ahora me va a permitir hacer modificaciones del tipo circulares, curvas o modificaciones que no reúnen las mismas características como lo estaba viendo en la imagen anterior, es decir, no estoy siguiendo una línea totalmente recta sino en líneas curvas. Puedo aceptarlo de aquí y la selección, como vemos, se ha transformado. Voy a rellenarla para que veamos el efecto que se ha producido. Esta sería mi selección utilizando esa herramienta aleatoria o arbitraria. Pulso control Z un par de veces y me vuelvo a esta parte para seguir viendo otras opciones de selección, como pueden ser las modificaciones que están en este grupo dentro de selección. La primera del borde me generará un borde paralelo a esta selección con un máximo de 200 píxeles y un mínimo de 1. Voy a ponerlo en una proporción de 10 píxeles y me ha quedado un pequeño borde. Si yo ahora relleno esa zona, veo que ese borde es la zona seleccionada. Es decir, el borde lo que me ha hecho es generar una segunda selección paralela que rodea la principal y que puedo actuar sobre ella. Después tenemos el de redondeo, que si nos acercamos un poquito lo que va a hacer es redondear los acabados de la selección con un máximo de 100 píxeles, un mínimo de 1, vamos a ponerlo en 20 y cuando pulso OK la selección se ha redondeado por un borde. La relleno para que se vea el efecto que se ha producido, control Z para ir para atrás. La siguiente que podemos ver son expansiones y contracciones, es decir, expandir en un número determinado de píxeles es hacer la selección más grande, y si pulso OK me ha aumentado en 4 píxeles. Si la selección hago contraer, lo que haré será reducirla en el número de píxeles que yo establezca igualmente. Y por último, quizá de las más usadas, es la opción de desvanecer, que me va a producir una transición desde el punto principal hacia los bordes. Este desvanecimiento, vamos a ponerlo en un ejemplo, voy a hacer un desvanecimiento de 20 para que se note la diferencia. Aparentemente no noto nada, excepto que aquí ya se me ha curvado porque el desvanecimiento está produciéndose desde las esquinas. Si yo relleno esta selección, vemos que efectivamente hay una transición que coincide con la línea principal hacia el exterior y hacia el interior. Control Z para eliminar, control Z. Si ahora la selección hago una modificación de desvanecimiento, en lugar de 20 la hago por ejemplo de 5 y vuelvo a hacer la misma operación de relleno, ese desvanecimiento es mucho más suave. Es bastante interesante cuando queramos integrar elementos unos con otros y no queramos que se produzcan desde un borde muy definido.